Andrés Napoli es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la FARN, que fue fundada hace ya más de 40 años, en 1985. Gracias por venir, Andrés. Gracias. Bueno, son varias las ONG que vienen siguiendo los incendios en la Patagonia, su alcance, sus motivaciones, sus consecuencias, tanto ecosistémicas como económicas. ¿Por dónde querés arrancar, Andrés? ¿Sigue ardiendo hoy una parte de nuestra Patagonia? Estamos ya en la parte, por suerte, digamos, de la parte final de los incendios. La parte peor, si se quiere, porque vamos a ver ahora las consecuencias reales que van a suceder, ¿no? También de todas esas consecuencias que mencionaste hay que agregarle las sociales. Hay mucha gente afectada con sus viviendas, mucha gente afectada con su trabajo, pero lo más importante me parece acá es revisar por qué hemos llegado a lo que llegamos, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a lo que llegamos? Bueno, evidentemente, por supuesto, es una situación que se está agravando cada vez más. El cambio climático es un fenómeno que, por más que se lo pretenda negar, está presente. Año muy complejo para la Patagonia, porque ha sido un año seco, poco nevador, con poca humedad, con mucha acumulación de material, digamos, que puede combustionar. Y, por supuesto, con falta de planificación, falta de fondos y falta de estructura para poder atacar el fuego de manera consistente, es lo que nos ha llevado a esta situación trágica, ¿no? ¿Vos descartás que la intencionalidad de los incendios tenga detrás un negocio inmobiliario, en este caso turístico? Eso, digamos, habrá que verlo en cada uno de los lugares. Yo lo que diría es que lo primero que aparece cuando aparecen los incendios son los funcionarios planteando que existe una intencionalidad y señalando grupos. Ajá. Después la cosa se pone en otro cariz. Hemos visto cuál ha sido la evolución de los funcionarios. Primero señalamos grupos, después personas, después ya no tenemos pruebas, después ya no se pueden encontrar esas pruebas. Por eso yo creo que las cuestiones hay que irlas distinguiendo. En primer lugar, hay que distinguir qué estructura tenemos para atacar los incendios, cómo podemos prevenirlos. Y eso tiene que ver mucho con el financiamiento y con el manejo del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Y eso, ahí tenemos un déficit enorme. ¿Eso es de este gobierno, de anteriores? ¿Se agravó con este? Es un tema que ha venido atravesando las distintas administraciones, pero en un momento determinado se logró consolidar un fondo muy importante. Es un fondo inclusive con aporte del sector privado, con las primas, una parte de las primas de los seguros automotores. A partir de acá, los últimos años han venido cayendo muy fuertemente. En primer lugar, la ejecución presupuestaria, y el último presupuesto tiene una caída del 71% en términos de asignación de fondos para el manejo del fuego. Después, cuando el fuego llega, empezamos a correr de atrás. Vienen las emergencias, vienen esos fondos, digamos, que aparecen en los momentos de los incendios, que finalmente ni siquiera son fondos extras, como lo que pasó acá, y tampoco sirven para la cuestión. Perdón, 71% menos en este último presupuesto que se votó para 2026. Que se votó en diciembre de este año, menos 71% de fondos asignados al sistema. ¿Y en los últimos que funcionamos sin presupuesto, qué asignación tuvo? También era una asignación, digamos, que había descendido en el primer tiempo en una parte 60 y pico %. Entonces tenemos un problema, digamos, importante de asignación y también de ejecución presupuestaria, porque el último presupuesto se ejecutó un 22% menos de lo que correspondía ejecutar y tuvimos incendios. Así que la cuestión es visible en ese sentido, y además hay que atender muchísimos otros elementos. Por ejemplo, hay que atender todo lo que son las infraestructuras, las prevenciones. Este presupuesto además trae, digamos, caídas de sistemas de alertas tempranas, caen casi un 35% sistemas de alerta temprana, muchas menos horas de vuelo presupuestadas. Tenemos un montón de elementos que hacen al conjunto y hay que mirarlos porque el sistema de manejo del fuego es un sistema integral, lo maneja la nación, pero coordina con las provincias, también trabaja parques nacionales y además maneja todo lo que tiene que ver con los brigadistas, que se ha hablado mucho de los brigadistas, de lo que ganan los brigadistas, etcétera, y eso es algo que hay que atender. Por supuesto tiene la atención ahora que está el fuego. El tema es que hay que atenderlo durante todo el año porque al fuego también hay que prevenirlo. Claro, por supuesto. Si no, se produce como en repetición lo que pasa todos los eneros. ¿Cuánto gana un brigadista? Bueno, la información que tenemos, que se ha recogido últimamente, hay una parte de brigadistas, depende del lugar del país donde viva, que ganan entre 500 y 800 mil pesos, y otros que ganan un poquito más de 1 millón de pesos si están en la Patagonia por el diferencial que tiene de salarios la Patagonia.
Y eso no alcanza para Eso hay que preguntarle a los brigadistas. Yo Claro. claramente que no alcanza, porque además es un trabajo riesgoso. Se arriesga la vida totalmente. Y además muchas veces hay que trasladar a los brigadistas porque no alcanzan los que están radicados en un lugar determinado, los de parques nacionales, hay que trasladarlos de un lugar al otro. Esas situaciones son muy complejas de enfrentar y es una situación muy, muy difícil que debe ser bien remunerada. Hablabas, Andrés, de las consecuencias sociales. ¿Cuánta gente tuvo daños en su vivienda, en el predio que habita, en la infraestructura más elemental para vivir? Bueno, mucha de la gente, muchos de los pobladores, eso se está evaluando en este momento, la cantidad de personas, pero lugares como, digamos, la zona de Puyén o la zona cercana al Parque Los Alerces, que además ya vienen castigados de otros años, porque Claro. Puyén no es la primera que tiene un incendio. No. Esto ya se viene dando históricamente. Hace 5 o 6 años atrás ardió muy fuertemente toda la zona. Y después, cuando se declaran las emergencias, yo tengo un concepto, digamos, muy particular sobre las emergencias. Las emergencias es para lo que viene después, es para la reconstrucción, es para la restauración. En el Claro. momento momento del incendio, la emergencia no es emergencia. Ya está. Digamos, Claro. tiene que ser atacada como debe ser atacada. Entonces, lo que viene ahora es toda la evaluación de los daños, daños muy riesgosos. Basta con ver, es una zona muy, muy, digamos, muy cerrada, que cuando queda tan deteriorada genera muchos daños ecosistémicos, muchos daños a la fauna, muchos daños a todo el sistema en general, y esto se combina con los daños a la población, a sus economías. Y entonces ese proceso hay que trabajarlo muy fuertemente y consistentemente ahora. Yo creo que hay que revisar ahora fuertemente el presupuesto, porque lo que va a tener que atender Chubut es muy grande. ¿Cuál es el principal riesgo que ves vos para los próximos años? En caso de que se consolide, por ejemplo, una modificación de las normas que impedían la reasignación del uso del suelo en los lugares que se incendien. En el tema presupuestario, ¿dónde ves el riesgo? El riesgo lo veo en que, en primer lugar, veo un riesgo general, que lo veo, digamos, lo ve todo el mundo que trabaja en estos temas, es la negación de la cuestión. Es desarmar las estructuras que sostienen esto a nivel institucional, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente para abajo, hoy eso declarado Subsecretaría de Ambiente, debilitamiento del presupuesto, debilitamiento digamos, de todo lo que tiene que ver con la asistencia a los lugares y además, por supuesto, una falta de reacción en este sentido. Nuestra organización el año pasado propuso un esquema para enfrentar esto a través de los ATN. Que los ATN se destinen fundamentalmente a lo que originariamente la ley lo plantea, que es para atender emergencias. Para esto están los ATN. Y no para un reparto discrecional. Esto debería estar en manos prácticamente de las Está bien, pero provincias. si en el medio te retienen la plata de las primas de los seguros que iba para el plan de manejo del fuego, no hay ATN que alcance, ¿no? No, por supuesto, porque eso, como se dice mal y pronto, es pelito para vieja. Es decir, Claro. se sigue percibiendo esos fondos sin existir el fondo fiduciario. Entonces, es una situación que realmente hay que mirarla. Yo no sé cómo no hay, en este caso, algunas denuncias penales que investiguen esta cuestión. ¿Ustedes no la pueden motorizar? Nosotros lo que estamos viendo hoy en día es tratar de distinguir estos temas, no meternos en un combo, digamos, en primer lugar atender a lo que está pasando y después mirar las consecuencias, porque atrás de esto hay después otro capítulo, que es el capítulo que se vino anunciando con bombos y platillos de establecer un sistema penal para esto. Es claro que tiene que haber un sistema penal, pero el sistema penal no tiene que ser para perseguir a cualquiera, tiene que ser para realmente atacar a los que producen daño intencionalmente. Y los que producen daño intencionalmente, vuelvo al principio tuyo, es aquellos que quieren hacer negocio. Los negocios no están en todos lados, en algunos lugares están, en otros lados no están, pero hay que atenderlos. ¿Dónde se pueden identificar? Porque yo me acuerdo cuando ardió Corrientes, cuando fue el ecocidio de los humedales del Delta, fue 1 millón de hectáreas que igual regenera más rápido que los bosques nativos de la Patagonia, que tiene otro funcionamiento, digamos, biológico, pero que claramente eran campos que querían usar para la ganadería. Acá, en este caso, ¿qué es concretamente? Sin duda que cuando vos mirás lo que es el ciclo del fuego, el fuego tiene un ciclo. Comienza, digamos, si pusiéramos que el año empieza más o menos en abril, mayo, podríamos decir que ese es el ciclo de fuego de la zona mesopotámica, ¿no? La de abrir los campos, de expandir el negocio ganadero, si se quiere, después pasa al centro del país y al final en la Patagonia, en el verano, muy fuertemente en la Patagonia, que comienzan en diciembre, enero.
Yo lo que veo el negocio, sin lugar a dudas, son en las zonas periurbanas, en los continuos periurbanos. Ahí aparecen los negocios. En el campo está muy claro, es avanzar sobre superficies que pueden estar restringidas y que hay que abrirlas e inutilizarlas o abrirlas para el ganado. Y en otros espacios, en los espacios periurbanos. Ahí es donde están los negocios. Espacios periurbanos donde se construye después, ¿qué? Un barrio cerrado, una urbanización VIP. Exactamente. Claro. No es que en el medio del bosque o cerca de Cholila se procure, no sé, establecer un resort súper mega lujoso. Digo para entender. Eso hay que mirarlo más puntualmente. Yo soy de la Patagonia, más o menos conozco el lugar. Yo eso lo situaría más en los que son en las zonas próximas a las ciudades, en donde sí se pueden plantear urbanizaciones. Entonces ahí sí yo miraría ese tema. Después es un tema de investigación. Yo creo que ahí hay que trabajar, porque cuando hablamos de modificar las figuras penales, también hay que darle fortaleza a los que investigan. Claro. Los que investigan, no se puede investigar con las estructuras que tiene un fiscal, entrar adentro de un monte como esos, investigar exactamente lo que pasa. Si no, vamos a encontrar realmente responsables a quienes no lo son. Andrés, gracias por venir a la Ley de la Selva. Muchas gracias. Andrés Napoli, director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Con ustedes nos reencontramos la semana que viene.